invito en esta mañana a abrir vuestras Biblias en el Salmo 14. Vamos a estar meditando en varios pasajes, pero sobre todo en el Salmo 14. Leeremos los 3 primeros versículos nada más. Salmo 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Oremos. Señor, te pedimos en esta mañana que seas tú el que abre a nuestros corazones. Señor, que tú produzcas fe allá donde no la hay. Señor, y donde hay poca, que tú perdones nuestra incredulidad, Señor. La hagas crecer para maravillarnos más aún de tu gracia, de tu grandeza, de tu poder, de tu gloria. Que el Evangelio brille, Señor, con todo su fulgor en nuestros corazones. Te pedimos que tu palabra, Señor, inspirada por tu Espíritu, en el día de hoy tú la hagas comprensible a nuestros ojos y ilumines nuestro entendimiento para que podamos escuchar tu voz. Y seas tú, Señor, el que encamine nuestros pasos en todo momento. Que tú seas glorificado en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Una de las obligaciones que menos me gustan es ir al médico. Mi esposa lo sabe bien y alguno de vosotros también. Me cuesta un horror. Bueno, sinceramente es que a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan cosas feas, ¿verdad? Lo siento por los médicos que pueda haber en la sala, pero vas al médico y saca los análisis, los pone sobre la mesa y empieza a decirte cosas feas. Usted tiene que perder peso. Y a ver, ¿le he insultado yo? 5 minutos que estamos conversando y ya empezamos mal. No, tiene que bajar el colesterol, usted tiene que comer sin sal, usted debería hacer más ejercicio. Empieza a decirte una de cosas que digo, no vayas al médico porque si no tienes algo te lo va a encontrar. Y luego ya encima sacan radiografías, o sea, cosas que él no ha visto. Se fía de la maquinita, ¿verdad? De ese papelito que a lo mejor le ha dibujado un niño de primaria y te lo pone y delante empieza a decirte cómo estás por dentro. A ninguno de nosotros nos gusta ir al médico porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan cosas feas de nosotros mismos. Preferimos que nos digan cosas bonitas. Por eso tiene tanto éxito el horóscopo. Por eso las consultas de los psicólogos están llenas, porque te dicen pues, lo guapo que eres y que han de subir tu autoestima y que es culpa de los demás. Nos gusta que nos digan cosas bonitas. Y lo pongo en tono chistoso porque es algo general del ser humano. No nos gusta que nos digan cosas feas, aunque sea verdad. Especialmente cuando es verdad. No nos gusta escucharlo. No nos gusta que nos digan que estamos mal. Preferimos buenas noticias. Por eso aquel que tiene un problema enseguida, el primero que busca es a su mejor amigo, que le va a dar una palmadita a la espalda y le va a decir, yo te entiendo, aquí me tienes. La verdad es que se han portado tan mal contigo. Y pocas veces nos exhortan. La realidad es que en un sentido espiritual tampoco nos gusta escuchar malas noticias. Por eso la gente no quiere ir a las iglesias, por eso la gente no quiere escuchar de Dios, por eso la gente no quiere leer la Biblia, por eso un cristiano es molesto allá donde vaya, porque el cristiano es luz, el cristiano habla de parte de Dios y es molesto a los que le rodean. La realidad es que tenemos un problema. Estamos mal, el ser humano está mal y el mundo no sabe lo que le pasa y todo el mundo intenta hacer su diagnóstico. Unos dicen que el problema es la lucha de clases, otros dicen que el problema es la falta de información, hay que mejorar la educación. Otros dicen que el problema es que faltan libertades. Todo el mundo intenta entender lo que le pasa al ser humano y la realidad es que nadie acierta. Unos dicen que falta educación, otros orientación, otros bienestar, otros subir la autoestima.
pero seguimos igual de mal. Y la realidad es que al ser humano algo le pasa. Somos capaces de lo mejor que podamos imaginar y somos capaces de lo peor que podamos imaginar. Y a todos nos sorprende escuchar gestos increíbles de altruismo, de generosidad, de heroísmo. Y nos sorprende escuchar lo que escuchamos cada día en las noticias, los actos más ruines y más escandalosos que podamos ver. Y ahí la descripción del apóstol en Romanos, como hemos leído antes, ¿no? Todo lo que el ser humano es capaz de hacer, dices, esto, el hombre está podrido, podrido. Con el sermón de hoy quisiéramos empezar una serie de 5 expresando nuestras convicciones sobre cuál es el problema del hombre, cuál es la solución y qué es lo que Dios hace con nosotros. Sobre la doctrina de la salvación y exponer estos asuntos. ¿Qué le pasa al hombre? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la gravedad de lo que tenemos entre manos? ¿Dónde está la medicina? ¿Cómo aplicarla? ¿Es el hombre bueno? ¿Es el hombre malo? Ese es el primer punto de partida. No vamos a acudir al médico buscando solución si no sabemos cuál es el asunto con el cual estamos batallando. ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Es bueno o es malo? ¿Puede hacer el hombre algo para repararse a sí mismo? ¿Puede aplicarse algún remedio? ¿O no llevamos toda la historia de la humanidad intentándolo? ¿Hay suficiente, y ahora hablando en términos espirituales en nuestra relación con Dios, hay suficiente bondad en el hombre como para acudir a Dios en busca de respuestas? ¿La salvación depende del hombre o depende de Dios? Y aunque este es un tema muy antiguo, ya en el siglo V eran conocidas las posturas de Agustín y Pelagio. La controversia más reciente viene en el siglo XVII, 1610, cuando los seguidores de Jacobo Arminio, profesor holandés de seminario, presentaron un resumen de sus enseñanzas pidiendo a las iglesias de Holanda que las confesiones reformadas cambiaran para adaptarse a los 5 puntos arminianos. ¿Y qué hicieron las iglesias de Holanda y de muchos países circundantes? Estudiar el tema, dedicaron 154 sesiones en 1618 y después de 7 meses respondieron con lo que conocemos como los 5 puntos calvinistas o doctrinas de la gracia, que es una respuesta a esos 5 puntos arminianos que refutaron y condenaron como herejía. Es un tema antiguo, pero es un tema moderno. Muchos nos seguimos preguntando en nuestros corazones, ¿dónde está la solución? ¿Es el hombre bueno o está totalmente incapacitado para acudir a Dios? Y quisiéramos responder en 5 sermones que cada uno va a corresponder a cada uno de esos 5 puntos calvinistas o doctrinas de la gracia. A unos traerá gran gozo que estemos meditando en esto y tendréis ganas de decir amén a cada frase, os invito a hacerlo. Otros os vais a quedar pensativos, reflexionando, pero espero que nuestra conclusión sea que meditando en estas verdades bíblicas las abracéis de todo corazón, igual como hemos hecho los demás. Las doctrinas de la gracia, llamadas también calvinismo, son un conjunto de verdades que encontramos en la palabra. Charles Spurgeon lo definía así: no es ninguna novedad. Entonces, lo que estoy predicando no es una nueva doctrina. Amo proclamar aquellas sólidas doctrinas de antaño que reciben el mote de calvinismo, pero que son sin duda alguna la verdad revelada de Dios, tal como es en Cristo Jesús. No hay nada nuevo. No se lo inventó Calvino ni se lo inventó nadie. Son las verdades que encontramos en la santa palabra de Dios. Y hoy quisiéramos plantear el punto de partida, que es ¿qué le pasa al hombre? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el problema? Y es el primer punto que necesitamos entender, del cual derivan todos los demás. Con respecto al tema de hoy, ¿qué decía Arminio? Bueno, Arminio decía que el hombre por sí mismo es incapaz de acercarse a Dios, pero la gracia de Dios le asiste. La gracia de Dios le ayuda. Y el sínodo de Dort condenó esa postura como herética, afirmando que el hombre es incapaz de aportar nada a su salvación. ¿Sabes lo que aportas tú a tu salvación? Un montón de pecados que hacen que tu salvación sea
imprescindible. Eso es lo que aportas. El hombre es incapaz de aportar nada a su salvación, sino el pecado que la hace necesaria. Así que la gracia de Dios no te asiste, la gracia de Dios te alcanza y te salva, que es muy diferente. Deja que ponga un ejemplo. Según Arminio, el pecador es un náufrago que está en medio del agua y lo que Dios hace es lanzarle un salvavidas, ¿verdad? Toma, agárralo. Esa es la gracia de Dios. ¿Qué tiene que hacer el náufrago? Agarrarse al salvavidas y nadar con todas sus fuerzas hasta la orilla, con la ayuda de Dios, evidentemente. Pero podía decidir no agarrarse al salvavidas y podía decidir quedarse en medio del mar, en medio de la tormenta. Pero eso no es lo que encontramos en las Escrituras, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo, más bien, el náufrago es alguien que voluntariamente ha saltado al agua y ha nadado a lo más profundo del mar, a las fosas de las Marianas, y cuando ha llegado a lo más profundo del mar se ha puesto una piedra bien grande encima para no subir a la superficie y haya muerto ahogado y lleva meses muerto. Creo que lo que necesita el pecador no es un flotador, es un milagro. Es un auténtico milagro. Y hoy trataremos la primera de esas cuestiones. ¿Cómo está el hombre? El primero de esas doctrinas de la gracia. ¿Cuál es la condición del hombre? Porque si el hombre está espiritualmente herido, o cojo, o tuerto, o manco, lo que necesita es ayuda, asistencia. Pero si el hombre está muerto, lo que necesita es un milagro de Dios en nuestros corazones. Y el Salmo 14 es un pasaje maravilloso en el cual nos presenta esta necesidad, responde de forma magnífica a esta pregunta, tanto que el apóstol Pablo, cuando en Romanos 3 vuelve a hablar de esta doctrina, lo cita este Salmo 14. Y empieza el Salmo 14 diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Literalmente en el hebreo dice que no hay Elohim, no hay creador. ¿Y no es lo que escuchamos continuamente? Por eso gusta tanto la teoría de la evolución, ¿verdad? ¡Ay, no hay creador! ¡Qué bien! No hay creador, entonces no hay nadie a quien tenga yo que rendir cuentas, no hay juicio final, soy autónomo, completamente libre. Eso es lo que el hombre quiere creer. No hay Dios. Niega la mismísima existencia de Dios, no algún atributo de Dios, sino que no hay Dios. ¿Y cuál es el fundamento para aquel que niega la existencia de Dios? Su propio corazón, su propio pensamiento. Dice el necio en su corazón, piensa en sus adentros, concluye él mismo, cuando realmente es fácil concluir lo contrario, que hay un Dios creador de todas las cosas. Claro, pero te dice tu amigo ateo, demuéstrame que Dios existe. Tú le puedes decir, demuéstrame tú que no. Demuéstrame científicamente que Dios existe. ¿Tú has visto una puesta de sol? ¿Tú has visto la creación de Dios? ¿Tú has visto el mar? ¿Tú has visto los peces, las flores, las frutas? ¿Tú te has mirado en el espejo? ¿Tú has visto cómo estamos diseñados? ¿Cómo se mueven las manos? ¿Cómo funcionan los ojos? ¿Todo eso viene por casualidad? Sí, claro, tú miras la Mona Lisa, ¿verdad?, de Da Vinci y dices, eso se formó tirando un cubo de pintura. Y ahí, fíjate qué milagro. Tú ves todas las cosas creadas y dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. No necesitamos dar evidencia de que Dios existe. Dios mismo ha dado evidencia a todos los hombres de que Él existe. El problema no es la evidencia, es la necedad y la oscuridad en los corazones. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No lo quiere ver. Hay la evidencia de la creación, hay la evidencia de nuestras propias conciencias. ¿De dónde sacamos que hay un bien y un mal? Hay la evidencia de la Iglesia que no ha parado de decir la verdad. Evidencias las hay el deseo de eternidad, como dice Eclesiastés, en nuestros corazones. El hombre se resigna, no se resigna a morir, sabe que hay algo más, aunque no quiere aceptar que es la verdad bíblica. Romanos 1:21 expresa así el problema del hombre. Habiendo conocido a Dios, no hay ateos. Solo hay personas que se confiesan ateas, pero no hay ateos. Muy adentro de sus corazones saben cuál es la verdad, pero la niegan con sus bocas.
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. No se trata de una inteligencia física, se trata de una inteligencia espiritual. Y hay gente que tiene mucha inteligencia, según el mundo, y caen en la más profunda de la necedad, negando que haya un creador. Y hasta ahí nos sentimos cómodos leyendo el Salmo 14. Solamente nos sentimos cómodos en la primera frase. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque fácilmente podemos pensar, ay, está hablando de los incrédulos, ¿verdad? Gracias a Dios que yo no soy necio. Y yo confieso al Señor. Hasta ahí parece cómodo leer el Salmo 14 porque no nos identificamos con el problema, pero si seguimos leyendo, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y luego el versículo 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo siento, estás incluido. Cada uno de nosotros estamos incluidos en esa descripción del problema que hace el Salmo 14. Por tanto, los necios no son solamente los incrédulos, somos la humanidad entera. Le hemos dado la espalda a Dios, hemos negado a Dios, hemos seguido nuestros propios caminos, nos hemos rebelado contra Él, nos hemos corrompido por completo, nos hemos hecho enemigos de Dios, nos hemos hecho necios cuando decidimos vivir cada uno de nosotros según su propia sabiduría, su propio criterio, en vez de vivir según la palabra de Dios. ¿Y cuándo pasó esto? Bueno, dice el versículo 3, a una se han corrompido. Todos a la vez. Todos a la vez. A una se han corrompido. Y podemos entender que todas las personas se hayan corrompido porque todos deciden de forma personal y voluntaria rebelarse contra Dios, pero el versículo 3 está apuntando a una realidad histórica, está apuntando al Edén. En el Edén, cuando nuestros primeros padres mordieron de esa fruta prohibida, todos nos echamos a perder. Todos se han corrompido. A la vez nos volvimos necios, nos apartamos de Dios, hicimos lo malo. En Adán todos pecamos y nos separamos de Dios. En su transgresión todos estamos contaminados por el veneno del pecado. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Está en nuestra naturaleza, está en nuestro ADN, está en nuestra sangre. Dice el rey David en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El momento que empieza la vida humana, ahí en el vientre de nuestra madre ya somos pecadores. Tal vez pienses, ay David, los niños son angelitos. Sí, angelitos caídos. Si alguno tiene duda de esta doctrina, lo ponemos 6 meses ahí en guardería a cuidar a los niños y luego lo entrevistamos. Y dice, pastor, sudando, tenía razón. Son pecadores. Todos somos pecadores. Desde el momento que nacemos, desde la concepción. Y si no, ¿por qué estamos constantemente enseñando el bien a nuestros hijos? El mal no hay que enseñarlo. Sale solo. Yo no he visto ningún papá en el parque enseñándole a su hijo, mira, se pega así. Así es como no se comparte el juguete. Mira, yo te enseño cómo se insulta. ¿Verdad que no? Los padres están constantemente encima de sus hijos enseñando el bien y corrigiendo el mal. ¿Por qué? Porque el mal viene solo, el mal viene por defecto, el mal viene de fábrica. Somos pecadores. Dice el rey David, en maldad he sido formado. Entonces, ¿soy pecador porque heredo el pecado de Adán o soy pecador porque yo mismo he decidido pecar? Las dos cosas. Y por cuanto cada uno de nosotros en nuestra vida pecamos, estamos mostrando que lo primero también es cierto, que Adán pecó y todos nosotros somos pecadores. Son dos caras de una misma moneda. Adán pecó, yo peco. Ah, entonces es culpa de Adán. Sí, claro, tú lo hubieras hecho mejor, ¿verdad? A lo mejor pensamos que sí. Nos pasa como cuando vemos a nuestro equipo de fútbol y chuta uno un penalti y lo falla y enseguida dices delante del televisor, ¡ay, yo lo hubiera chutado, lo hubiera marcado!
Pensamos lo mismo. ¿Por qué Adán? ¿Por qué Eva? ¿Por qué en el huerto? ¿Por qué? Si parecía tan fácil obedecer a Dios, tú y yo hubiéramos hecho lo mismo y peor. Si la humanidad entera se hubiera reunido para escoger un representante que estuviera por nosotros, en nombre nuestro, allá en el Edén, hubiéramos escogido a Adán. Escojamos a alguien que no tenga pecado. Escojamos a alguien que su matrimonio sea perfecto. Escojamos a alguien que no haya sido mal influenciado por su cultura. Escojamos a alguien que no tenga ningún defecto, ningún pecado, Escojamos a alguien que tenga una intimidad y una relación con el Señor, un hombre de oración. Escojamos a alguien que sepa la palabra y la voluntad de Dios. Adán. Todos hubiéramos escogido a Adán para ponerlo en ese lugar. Y Adán pecó. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Tú y yo hubiéramos corrido al árbol, hubiéramos trepado al árbol. Le hubiéramos dicho a la serpiente, calla, ya sé de qué va esto. Tú y yo lo hubiéramos hecho muchísimo peor. Teníamos a nuestro mejor representante y pecó. Y al pecar Adán, todos pecamos. Como un río que se contamina en la misma fuente, todo el río baja contaminado. Dice Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán pecó y yo pequé. Desde entonces el ser humano nace pecador, esclavo de su pecado, limitado por su pecado, deseando su pecado. Habéis escuchado hablar sobre el libre albedrío. No existe tal cosa y no está en la Biblia. Solo ha habido 3 seres humanos sobre la tierra con libre albedrío. Adán, Eva y nuestro Señor Jesucristo. Libres de esa atadura del pecado. Nuestro Señor Jesucristo usó esa libertad para vivir una vida excelente delante de Dios en todo y ser entregado y morir por nuestros pecados. Adán y Eva ya sabemos cómo usaron su libertad para transgredir la ley de Dios. Desde entonces no tenemos libre albedrío, estamos atados a nuestro pecado. Nuestro pecado forma parte de nuestro ADN, parte de nuestra naturaleza. Por supuesto que vivimos con libertad en esta vida, tomamos decisiones, habéis escogido qué camisa poneros esta mañana, ¿verdad? O qué estudiar, o con quién casaros, pero todo lo que hacemos, pensamos, decimos, sentimos, queremos, está atado a nuestro pecado, limitado por nuestro pecado, porque nuestra libertad solamente la podemos ejercer en base a nuestra naturaleza. Cuando acabe el culto hoy y salgáis a la calle y digáis, vamos para casa, a lo mejor veis una paloma y decís, pues me apetece volar. La paloma vuela y yo ejerzo mi libre albedrío para volar. Solamente vas a hacer el tonto subiendo la calle. Por más que lo intentes, no vas a poder volar. ¿Por qué? Porque volar no está en tu naturaleza. Confórmate con caminar. ¿Sí? Volar no está en tu naturaleza. Por tanto, ejercemos nuestra libertad siempre en base a lo que somos. Si no eres un pájaro, por mucho que desees de todo corazón volar, no vas a volar. Por tanto, el pecador ejerce su libertad como pecador. Y ama el pecado, desea el pecado, corre detrás del pecado. Todo está manchado por el pecado, está dañado por el pecado. Esta doctrina es la que llamamos corrupción total o depravación total. Y total no significa que el hombre hace todo el mal que es capaz de hacer. No, gracias a Dios no hacemos todo el mal que somos capaces de hacer. Si los seres humanos hicieran todo el mal que son capaces de hacer, estaríamos en el infierno. Esto sería terrible. Dios frena el mal que somos capaces de hacer. Con nuestra conciencia, con la gracia común de Dios, con las leyes, con la predicación de la Iglesia, Dios frena el mal que somos capaces de hacer. Corrupción total significa que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Y corrupción total significa que todas las áreas de nuestra vida están dañadas, impactadas por el pecado. De pies a cabeza, en todos los aspectos de tu ser, el pecado ha dañado, el pecado ha hecho estragos.
A veces uso este ejemplo. Si tomas un ordenador portátil y lo lanzas desde la azotea a la calle y se golpea contra el suelo y luego consigues encenderlo, que ya es mucho que se abra, ¿verdad? Y empiezas a usarlo, vas a ver que todo funciona mal. Que los programas de texto no escriben bien y que cuando haces una suma con el Excel tampoco suma y que los altavoces no funcionan y que la pantalla está distorsionada y todo está dañado. ¿Por qué? Por el impacto contra el suelo. Eso es lo que sucedió con nosotros en el Edén. La caída. Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios y el impacto del pecado fue tal que todo nuestro ser está dañado a causa del pecado. Así que el ser humano funciona, pero funciona mal. Nuestro cuerpo se envejece, nuestra voluntad es egoísta, nuestros afectos son caprichosos, nuestro pensamiento es vanidoso, nuestras decisiones son necias. El hombre piensa, pero piensa mal. El hombre ama, pero ama mal. El hombre se relaciona, pero se relaciona mal. El hombre habla, pero habla mal. El hombre decide, pero decide mal. El hombre quiere, pero quiere mal. Estamos rotos por el efecto del pecado. Y en cuanto a lo espiritual, no desea a Dios y se va detrás de cualquier filosofía. No quiere escuchar la palabra, pero cree cualquier fábula. No desea las cosas de Dios, pero se inventa su propio Dios. Está completamente dañado. Y se le llena la boca diciendo, no hay Dios. Y estaréis pensando, David, ¿no tenías mejor tema para predicar hoy? Con todas las doctrinas bonitas que hay en la Biblia, las preciosas doctrinas que hay, ¿por qué esta que es tan fea? ¿Es necesario dedicarle tiempo a esta doctrina de la corrupción total del hombre? Ya sabemos que somos pecadores. ¿Por qué nos lo tienes que recordar? Nos pasa como al que va al médico y no quiere escuchar las malas noticias. Deja que comparta contigo 6 razones por las cuales nos es necesario meditar en esta doctrina y creerla y abrazarla de todo corazón. En primer lugar, esta doctrina te da una visión bíblica de la humanidad. Te da una visión bíblica de la humanidad. El hombre se esfuerza mucho por intentar comprender qué le pasa al hombre, pero no da el clavo. Se desconoce a sí mismo. ¿Por qué? Porque no escucha la palabra de Dios. Oímos decir, estamos hartos de oírlo, el hombre es bueno. Tienes que sacar tu potencial interior. Tan solo has de esforzarte por ser tú mismo. Sigue lo que te dice tu corazón. Y la Biblia te dice todo lo contrario. No, por favor, no vayas por ahí. No hagas lo que te dice tu corazón. No intentes ser tú mismo. Escucha la palabra, sigue la palabra de Dios. Luego los historiadores, los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos no entienden, si el hombre es bueno, no entienden ciertas cosas y no saben explicarlas y no saben comprenderlas, como por ejemplo el holocausto nazi. La próxima vez que alguien te diga, el hombre es bueno, ponle un documental de la Segunda Guerra Mundial. Explícame esto. No van a saber explicarlo, son incapaces de llegar a una respuesta que tenga pies y cabeza. Bueno, es que eso es lo que pasa cuando una dictadura, no era una dictadura, votaron a Hitler democráticamente, no era ninguna dictadura. No, eso es lo que pasa cuando un loco, estás hablando de millones de locos que siguieron a un loco. Esto es lo que pasa cuando la gente no tiene cultura, la gente más selecta, la gente más preparada, la gente más rica, la gente con más estudios, usaron todo su conocimiento y todo su talento para masacrar a millones de personas. No, la única respuesta es la que nos dan las Escrituras. Pecado. Corrupción total. Pecado en lo más profundo de nuestros corazones. Tan solo el cristiano con la palabra, con la sabiduría de Dios, es capaz de comprender qué es lo que le pasa a la humanidad, qué es lo que sucede a nuestro alrededor y el porqué de las guerras, de los maltratos, de los asesinatos, de los robos, de los secuestros.
No, hermanos, el hombre no es alguien bueno que de vez en cuando hace algo malo. El hombre es alguien malo que, gracias a Dios, hace cosas buenas. El Señor Jesús lo resume así en el Sermón del Monte, Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vosotros sois malos, pero tratáis bien a vuestros hijos. Somos malos que sabemos hacer el bien. Pero algo pasa en nuestra naturaleza. El Salmo 14 lo explica de forma contundente. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Leemos esto y decimos, caramba, qué drástico. Señor, te estás pasando, ¿no? Porque nuestra percepción es observar a la gente y ver que en efecto hacen cosas buenas. Bueno, aquí es una magnífica ocasión para poner nuestro pensamiento en sujeción a la palabra. Y como dice el Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo observo que la gente hace cosas buenas, pero Dios dice, no hay nadie que haga lo bueno. Solo puedo concluir, Señor, algo está mal conmigo, tú tienes razón. Voy a sujetar mi pensamiento a tu pensamiento. En efecto, observamos que hay personas, y no creyentes, incrédulos, ateos, que hacen obras de caridad, que son buenos esposos, que tratan bien a sus hijos, que tienen amistades, que cuidan de sus familias, que son amables, que son generosos. Entonces nuestra conclusión a nuestros ojos es, la gente hace cosas buenas. Ay, hermanos, pero solo Dios conoce los corazones, no nosotros. Porque a ojos de Dios no hacen cosas buenas. A ojos de Dios solamente son buenas las obras hechas por sus hijos y para su gloria. Ninguna otra puede ser considerada obras buenas. No cuentan esas obras como buenas delante de los ojos de Dios, aunque a nosotros nos puedan impresionar, nos puedan impactar, porque no son obras que vengan de sus hijos. No cuentan para Él. A veces uso este ejemplo, perdonad si me repito, me voy haciendo mayor y supongo que me repito. Recuerdo una ocasión en que marqué un gol, ya tenía que hablar de fútbol, ¿verdad? Un gol de esos históricos con los que a veces sueño, ¿no? Sueño despierto, sueño dormido. Fue un gol precioso, estaban sacando un córner y entonces yo me acerco a la frontal del área y me pongo de espaldas y llega el balón alto y hago una chilena. Sí, tenía 20 años, sí, ¿no? Hago una chilena y el balón fue directamente a la escuadra y a la red y ¡gol! Bueno, lo celebré. Pues tú te puedes creer que ese gol no subió al marcador. Y me dirás, David, qué injusticia. Es un golazo, debería valer por 2. Qué injusticia que no subiera al marcador. Bueno, te explico por qué no subió al marcador. En primer lugar, porque yo estaba sentado en el banquillo y salté al campo. ¿Sí? En segundo lugar, porque ninguno de los 2 equipos que estaban jugando era el mío. ¿Sí? Y en tercer lugar, porque estaban calentando, no había empezado el partido. Y ahora que lo sabes todo me dices, claro que no subió el marcador, ¿qué esperabas tú? No vale para nada. Hermanos, pues lo mismo sucede con el incrédulo. Sus buenas obras no son buenas obras, porque ni está en el equipo de Dios, ni el partido empezado para él. No son buenas obras. Tienen apariencia a nuestros ojos, pero no lo son. No hay quien haga lo bueno. Si no es por la gracia del Señor y por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que el corazón del pecador es transformado en ser un hijo de Dios que le sirve a Él, entonces esas son buenas obras, las que hacen sus hijos. Nadie podría hacer buenas obras si no fuera por la obra soberana de Dios en nuestros corazones. Todo lo que el hombre hace está manchado por el pecado. Todo lo que el hombre hace está manchado por el pecado. Es como un conductor que conduce correctamente y diríamos, wow, qué conductor, pero está conduciendo sin carnet y con un coche robado. Y a nuestros ojos decimos, qué conductor, merece un premio. Y enseguida llega policía y lo apresa. A nuestros ojos son buenas obras.
Los presos dentro de la prisión hacen sus favores entre ellos, pero luego llega el día del juicio y ahí va el preso a decirle las cosas buenas que ha hecho con los otros presidiarios. El juez le dice, usted tiene un delito y una deuda pendiente, está condenado. No, una cosa es lo que a nosotros nos parece, otra cosa es lo que Dios ve. Y Dios desde los cielos dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. Por eso decimos que el incrédulo no puede no pecar. No puede no pecar, porque todo está manchado de pecado. Tiene una deuda pendiente con Dios, es enemigo de Dios, está destituido de la gloria de Dios, tiene un delito espiritual pendiente. En primer lugar, necesitamos meditar en esta doctrina porque nos ayuda a entender qué pasa con la humanidad, nos da una visión bíblica de la humanidad. En segundo lugar, necesitamos meditar en esta doctrina porque te va a dar una visión correcta de ti mismo. ¿Cómo aplica todo esto a tu propio corazón? Te da una visión objetiva de la humanidad y de ti mismo. Eres pecador, totalmente perdido, echado a perder. Y tu oración debiera ser, Señor, no hay esperanza para mí fuera de tu gracia y tu misericordia. Por más que yo esté toda la vida, y varias vidas, y 1000 vidas si las tuviera, intentando ganarme tu favor, no hay remedio para mí. No es con mis propias fuerzas. Solamente me acojo a tu gracia y tu misericordia. Si esto aplica a ti, te da una visión bíblica de ti mismo, así que deja de confiar en ti mismo. A mí a veces me asusta cuando veo a personas tan seguros de sí mismo. ¿De verdad? Me quedo pasmado. ¿Cómo se defienden a ellos mismos? ¿Cómo argumentan sus decisiones? Digo, shh, baja los humos. Desconfía de ti. ¿Tienes una visión correcta de la doctrina de la corrupción total? ¿Y sabes que tu corazón te engaña? Pero hay gente que está tan convencida de lo que dice. Desconfía de ti. Busca la dirección de la palabra. Busca consejo sabio. Desconfía de ti. No confíes en ti mismo. No te justifiques a ti mismo. No sigas lo que te dicta tu corazón. Escucha la palabra. Reconoce tu necedad. Deja de culpar a los demás. Es que pastor, mi esposa, es que pastor, mi mujer, es que mis hijos, es que es culpa de la iglesia, es que es culpa del pastor, es culpa del gobierno. Es culpa... Eso es lo que hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios les pregunta y ellos están mirando a quién echar la culpa. Claro, como no hay mucha humanidad, pues le echan la culpa al 100% de la humanidad que tenían al lado. Reconoce tu necedad, deja de culpar a los demás. El problema está en ti. Mírate al espejo. Mírate al espejo. Y se llama pecado. No eres nada sin Dios y nada puedes hacer desprovisto de su gracia. Tus intentos por cambiarte son vanos. Tus esfuerzos por acercarte a Dios son vacíos. Tus buenas obras no cuentan como buenas obras, sino es por la obra de Dios en ti. Y es curioso que nuestras buenas obras no cuentan como buenas obras, pero la gente va por la vida con la libretita de las buenas obras, ¿verdad? Cuando le preguntas, cuando llegues al cielo, cuando llegues al juicio, ¿qué va a ser de ti? Bueno, yo creo que Dios tendrá en cuenta mis buenas obras. ¿Qué buenas obras? Esa libreta ni la va a leer Dios. ¿Esa libreta que tú llevas? Sí, porque mis buenas obras pesan más que las malas. Hermanos, solo hace falta transgredir uno de los 10 mandamientos una sola vez en la vida para merecer una eternidad en el infierno. ¿Y tú vas a intentar justificarte delante de Dios? Cuando eres consciente de la realidad y del tamaño de tu pecado delante de Dios, entonces puedes orar junto al rey David, Salmo 51. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto y renueva un espíritu recto dentro de mí. Solo entonces necesitamos meditar en esta doctrina para entender cuál es nuestra situación espiritual y acudir a Dios suplicando su perdón. Hermanos, el hijo pródigo en la parábola está feliz mientras tiene amigos y tiene dinero y no es consciente de la situación en la que está. Pero cuando se le acaba el dinero, se le acaban los amigos y está en esa pocilga mendigando las algarrobas de los cerdos, cuando se ve a él mismo lleno de estiércol, intentando robarle la comida a los gorrinos y está allí,
Entonces, cuando ves su miseria y su condición, es cuando dice, ¿qué va a ser de mí? Iré al Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces se da cuenta de su situación. Y necesitamos meditar en el pecado y necesitamos meditar en nuestra condición para darnos cuenta de que solamente podemos acudir al Padre Celestial. No tienes otra. Que el Señor traiga a tu corazón arrepentimiento y como el Hijo pródigo te haga volver en sí para correr al Padre. En segundo lugar, por tanto, nos da una visión clara, bíblica de nosotros mismos. En tercer lugar, necesitamos meditar en esta doctrina porque disminuye tu confianza en el hombre y aumenta tu confianza en Dios. Esta doctrina te ayuda a ver al hombre con otros ojos. Si el ser humano está corrompido, sus acciones también, sus pensamientos también, todo lo que el hombre hace está corrompido. No confíes en el amor de los hombres, pon amor entre comillas, ni en la justicia de los hombres, ponla entre comillas. No confíes en la verdad del hombre, ponla entre comillas. Todo está manchado de pecado. Y reflexiona por un momento, ¿cuántas tristezas han llegado a tu vida porque estabas esperando en los hombres solamente lo que Dios podía darte? Y cuando el hombre te ha defraudado completamente, es, ay Señor, perdóname, es en ti en quien debía buscar esto, no en los hombres. Solo en Dios encontramos la verdad, solo en Dios encontramos amor, solo en Dios encontramos la justicia. Y cuando somos conscientes de esta verdad, nos ayuda, nos impulsa a buscar al Altísimo y a confiar menos en los hombres y confiar más en Dios, que es puro y perfecto. Jeremías 17 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Seamos nosotros como ese árbol plantado junto a aguas. En cuarto lugar, necesitamos meditar en esta doctrina porque quita mérito al hombre y da toda la gloria a Dios. Porque si hay algo bueno en ti, ¿de quién es? Si hay algo bueno en ti, si hay algo que observas en tu corazón o en tu vida, si hay amor, si hay paz, si hay bondad, si hay fe, si hay dominio propio, si hay oración, si hay entrega, si hay arrepentimiento, si hay algo precioso, si hay algo que brilla, puedes estar convencido de que, el Señor lo ha puesto ahí. Porque de aquí no podía salir. Mi corazón está podrido. El Señor lo ha puesto aquí. Todo lo hermoso que podamos ver en nosotros es porque Él lo ha puesto. Dice Santiago 1:16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así que cuando meditamos en esta doctrina entendemos lo que significa esa naturaleza de pecado que todos heredamos. Quita todo mérito de nosotros y da toda la gloria a nuestro Padre Celestial. En quinto lugar, necesitamos meditar en esta doctrina porque constituye el primer ingrediente del Evangelio. Hermanos, el Evangelio significa buena noticia, pero hace falta una mala noticia antes. Para recibir la buena noticia de la medicina espiritual, necesitamos la mala noticia de nuestra enfermedad espiritual. Así que, en primer lugar, el primer ingrediente del Evangelio es una mala noticia, que es tu situación sin Dios. Muerto en tus delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios. Nadie acude al médico si primero no es consciente de su enfermedad. Y tristemente en muchos círculos cristianos se predica un evangelio descafeinado donde solamente hay buena noticia. Dios tiene un maravilloso plan para tu vida. Dice, qué bien. Jesús te ama. Mira, yo también me amo a mí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Si dices en un congreso o si dices en un campamento de niños, ¿quién quiere ir al cielo? ¿Quién quiere ser amigo de Jesús? Todos levantan la mano. Pero háblales de pecado.
de que han ofendido a Dios, de que están apartados de Él. ¿Cómo esperamos que la gente acuda al médico del alma si no les hablamos de la enfermedad del alma? En Juan 16, 8 se nos describe la obra del Espíritu Santo y se nos dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el primer ingrediente de la salvación. Las bienaventuranzas empiezan así: bienaventurados los que lloran. Lloran. Empezamos a acercarnos a Dios con tristeza. ¿Por qué? Porque reconocemos nuestra miseria, nuestro pecado y la gran distancia que nuestro pecado ha puesto entre Dios y nosotros. Empieza con la mala noticia. Y no nos avergoncemos de hablar aquello de lo que Dios habla. La Iglesia está aquí para hacer ver a los pecadores que son pecadores y que necesitan arrepentirse de sus pecados y acudir a Dios con un corazón contrito y humillado. Juan el Bautista dijo también en sus últimas palabras, en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que en quinto lugar, es el primer ingrediente del Evangelio. Y en sexto lugar, ya concluyendo, necesitamos meditar en esta doctrina porque aumenta tu gratitud y tu admiración por Jesucristo. Cuando realmente eres consciente de esta doctrina, la gracia de Dios brilla mucho más, nuestro Salvador es mucho más grande de lo que podíamos imaginar. Si piensas que el problema del pecado es pequeño, la gracia de Dios será pequeña y tu Salvador será pequeño. Pero es que tu problema es muy grande y su gracia es inmensa y nuestro Salvador es soberano. Cuando el mismo Señor Jesús dijo a Simón, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y responde rápido, al que le fue perdonado mucho. ¿Dios te ha perdonado mucho? ¿O piensas que Dios te ha perdonado poquito? Porque si piensas que Dios te ha perdonado poquito, tu gratitud será pequeñita, tu devoción será pequeñita, tu alegría será pequeñita y tu adoración será pequeñita. Y eso es una forma muy miserable de vivir la vida cristiana. Soli Deo Gloria significa que todo lo que Dios había de hacer en su gracia y en su misericordia lo hizo con nosotros. Y no contribuimos otra cosa más que nuestra necesidad. El Salmo 14, con el que empezábamos, mira a Cristo como respuesta a nuestras necesidades. El versículo 2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Esa imagen se repite en el Génesis cuando nos habla de la necesidad de la tierra y Dios mira desde los cielos y ve a Noé. Es una imagen bonita, es como si en los cielos hubiera un balcón y Dios se inclinara para mirar, ¿verdad? Dios miró desde los cielos y en Génesis vemos que y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y Dios encomienda esa obra del arca a Noé para construir ese arca que iba a salvar a su familia. Pero ahora en el salmista, en el Salmo 14, David está expresando que Dios mira desde los cielos. Nuestra situación es igual o peor que en tiempos de Noé y ahora Dios no ve ni uno. No hay justo ni aun uno. Es una situación de desesperanza. Hermanos, entre nosotros no había quien. Nuestro Noé tuvo que descender de los cielos para llevar a cabo el plan de salvación, para que entráramos en el arca que es Cristo. Tuvo que descender de los cielos. Y exclama en el versículo 7 el rey David, ¡oh, que de Sión saliera la salvación de Israel! Ay, de forma profética, aquí David incluso está pronunciando su nombre. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Y salvación es Yeshua. Está diciendo literalmente en el hebreo el rey David, oh, que de Sión saliera el Jesús de Israel. Y en efecto ese era su nombre, Jesús de Nazaret. Él es la salvación que Dios trajo, que Dios propició para
traer medicina a nuestra situación, porque no hay justo ni aun uno. Nuestra única esperanza es mirar a los cielos y que el Señor envíe un Salvador. El rey David escribe este salmo con los ojos puestos en el cielo. No hay salvación ni esperanza para el hombre si Dios no inicia un sublime plan de redención. Estábamos todos perdidos. ¿Y sabéis qué? Dios no estaba obligado a salvarnos. Los ángeles que cayeron antes del Edén no tienen redención. Los ángeles que cayeron no tienen redención. Y ahora la humanidad cae y Dios podía habernos dejado a nuestra suerte. Ay, si Dios puede hacer cielos nuevos y nueva tierra de nuevo, si Él quiere. Y decir, ay, estos pecaron. Esta humanidad entera pecó y están destituidos de mi gloria. Pero Dios traza un plan de salvación. Y los ángeles, los que están en la gloria y los caídos, yo creo que todos se maravillan. Dice, ¿qué? ¿Salva qué? Salvación para los pecadores. En el Salvador, en Cristo Jesús. Dios inicia un sublime plan de salvación desde lo alto. El hombre está apartado de Dios, es incapaz de hacer el bien, está muerto en sus delitos y pecados. El hombre nunca, jamás buscará a Dios, a no ser que Dios le dé un corazón nuevo, que le ama y late por él. Dice Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No, hermano, espiritualmente no estabas cojo, ni manco, ni ciego. Estabas muerto. Y un muerto no necesita ayuda. Un muerto necesita un milagro. Espiritualmente, tú y yo estábamos muertos. Y cuando pienso en esta doctrina, recuerdo a Jesús delante de la tumba de su amigo Lázaro. Muerto. Y muerto hacía 3 días. Muy muerto. Bien muerto. Y llega allí y Jesús dice, retirad la piedra. Uy, eso es una declaración de intenciones, ¿verdad? Deben estar todos expectantes. ¿Qué va a hacer? Retira la piedra. Lázaro está dentro, estirado en el sepulcro, momificado, embalsamado. Lázaro no necesita un poco de ayuda. Lázaro no necesita unas palabras de consejo. Lázaro no necesita que se le oriente. No está herido, no está desorientado, está muerto. Entonces Jesús se acerca a la tumba y exclama, Lázaro, ven fuera. Increíble, hermanos, pero los ojos de Lázaro se abren. Los oídos de Lázaro se abren. Se levanta, ve luz, camina hacia Jesús. Al principio no camina, al principio va saltando, porque está todo envuelto. Y entonces Jesús envía a sus amigos a que le quiten las cintas y le quiten el sudario. Y entonces de lejos ve a Jesús y va hacia él. Y yo diría que corre hacia él y se abraza al Maestro. Y dice, Jesús, aquí estoy. Qué bien que te he visto. Y he venido hasta ti. Y entonces Lázaro en algún momento cae en la cuenta. ¿Cómo he venido hasta ti si estaba muerto? Yo te llamé. ¿Y cómo te oí si estaba muerto? ¿Y cómo te he visto si estaba muerto? ¿Cómo es que estoy contigo si estaba muerto? Hermanos, porque la voz poderosa de nuestro Señor y Maestro no solamente te invita, sino que te da la orden a salir de tu tumba y a seguirle. Igual como el profeta predicó a esos huesos secos y el Señor le dijo, vivirán, y de una forma maravillosa dijo, Señor, tú lo sabes. No sé qué decirte, tú lo sabes. Y esos huesos se levantaron. Del mismo modo, ahora nuestro Señor, con su voz poderosa, no solo te invita, te ordena que te levantes, salgas del sepulcro y le sigas a Él. Que escuches su voz y sigas al Maestro. Él nos dice, ven a mí, pero también nos dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Cada vez que un alma se entrega a Cristo es un acto de humildad, de obediencia,
pero sobre todo un milagro, porque Dios da corazones nuevos, vivos allá donde solo había muerte. Amén. Oremos. Señor, gracias por el milagro de la salvación, porque no es de nosotros, sino que viene de ti. Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de tu gloria, apartados de ti. Señor, éramos enemigos de la cruz. No teníamos nada que ver contigo y tú podías habernos dejado a nuestra suerte, igualmente tu nombre sería glorioso. Pero tú quisiste trazar un plan de salvación en el cual nos alcanzabas y con tu gracia nos levantabas de entre los muertos, Señor. En un sentido espiritual nos has dado vida y físicamente también vendrás a levantarnos de nuestras tumbas para que estemos contigo por siempre. Y es solo por gracia, Señor. Es un plan maravilloso trazado por ti, Señor, al cual solamente podemos recibirlo con suma humildad. Señor, gracias porque tú resucitas. Gracias porque tú das vida nueva allí donde solo hay muerte. Gracias, Señor, porque dependemos desesperadamente de ti y a tu misericordia nos acogemos. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.